Bueno, se está por cumplir el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes y por eso le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar a Pablo Corral. Él es especialista en medicina interna y presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Pablo, ¿cómo te va? Aquí Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lógicamente la primera pregunta se cae de maduro. ¿Qué son exactamente las enfermedades poco frecuentes? Las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, Martín, son aquellas enfermedades que, como bien dice la palabra, rara viene de una traducción en inglés, Sí. pero también se aplica porque son enfermedades que no abundan, pero que tienen lo que se llama prevalencia, que si uno agarra toda la población, en general son muy, pero muy poco frecuentes de ver. Por otro lado, y la otra cara es que hay muchas enfermedades frecuentes. Entonces, si uno suma Claro, la 6.000, cantidad ¿no? de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, hay exactamente. Uno se puede encontrar el día a día con pacientes que padecen de este tipo de enfermedades que a veces son difíciles de diagnosticar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos síntomas, por ejemplo? En el caso, fundamentalmente, de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, vos tenés desde enfermedades neurológicas, Sí. cardiológicas, del metabolismo, de distintos, o sea, tenés un abanico de más de 3.000 enfermedades raras, pero fundamentalmente hay algunas más específicas relacionadas a lo que nosotros hacemos en la Sociedad Argentina de Lípidos, que por ejemplo radica en la incapacidad que tiene el organismo de manejar las grasas que uno come. Entonces, muchas veces vemos pacientes que tienen lo que se denomina una enfermedad rara o poco frecuente, que es el síndrome de quilomicronemia familiar, Sí. que es una enfermedad donde específicamente los pacientes que ingieren grasas, el organismo no la puede metabolizar. Entonces esas grasas pasan directamente al torrente sanguíneo. Debe ser muy difícil, me imagino, por supuesto para las personas que detectan este tipo de enfermedades y además para sus familias. Sí, Martín, porque en general lo que nosotros vemos es que la manifestación más típica de esta enfermedad, del Sí. síndrome de quilomicronemia familiar, es el dolor abdominal. ¿Y quién no ha tenido en algún momento Claro. dolor abdominal por distintos tipos de Total. causas? De una gastritis o porque comió algo que le cayó mal. Y son pacientes que en general tienen entre un 5 a 7 veces, 5 a 7 veces más médicos de lo habitual por este síntoma hasta que finalmente se llega al diagnóstico. Imagínate que son pacientes que se vienen quejando de que les duele el abdomen, Sí. fundamentalmente, y lo único que tienen asociado es que tienen niveles de una grasa que todos conocen, que son los triglicéridos, que es ese análisis que uno se hace cuando Sí. va a hacer su control de salud. Rutinario, claro. Bueno, tienen el nivel de triglicéridos muy, pero muy elevados, generalmente asociados a dolor abdominal, que es crónico, ¿cierto? Sufren de dolor abdominal en forma recurrente. Pablo, ¿hay casos en los cuales enfermedades poco frecuentes se transforman en enfermedades ya tradicionales? En general, la definición está dada por la prevalencia. La prevalencia significa que hay uno de cada tanto. Por ejemplo, el síndrome de quilomicronemia familiar, hay uno en cada aproximadamente 1 millón de habitantes. Se piensa que es un poco más frecuente de lo habitual, porque cuando uno empieza a investigar, empieza a buscar este tipo de enfermedades, Sí. bueno, este tipo de enfermedades empezamos a ver que hay más gente que las está padeciendo. Pero en general, las enfermedades raras o poco frecuentes tienen básicamente un comportamiento bastante estanco en cuestión de la prevalencia, de cuán frecuente es. Por eso tienen un tratamiento distinto, hay un grupo de médicos que la ve en forma específica y en general es el grupo de salud el que lo evalúa, porque tenemos que ver que también tiene que haber psicólogos, nutricionistas. No solamente los médicos nos encargamos del tratamiento de este tipo de enfermedades, sino que es todo el equipo de salud que necesita el asesoramiento para poder manejar estas enfermedades. ¿Hay algún tipo de recomendación para detectar este tipo de enfermedades? Mirá, la recomendación que nosotros siempre hacemos específicamente es que traten de ir a un médico que tenga experiencia específicamente en el síntoma que el paciente refiere. Por darte un ejemplo, y vuelvo a lo que nosotros hacemos en la Sociedad Argentina de Lípidos. Si tenés un paciente Sí. con
niveles de triglicéridos muy pero muy altos, que no le baja o no bajan con las medicaciones habituales, y que tiene algún síntoma extraño, dolor abdominal, o que tiene trastornos de memoria, o que el paciente tiene algún tipo de manifestación no habitual y que no dan con el diagnóstico, bueno, en ese caso nosotros desde la Sociedad Argentina de Lípidos los podemos asesorar, pero siempre pensando en tratar de buscar a un especialista en función al síntoma o al signo. El síntoma en este caso sería el dolor de abdomen, el signo es los triglicéridos muy pero muy altos. ¿Pensás que el sistema sanitario argentino está preparado para afrontar este tipo de situaciones? Eso es una muy buena pregunta y es un gran desafío porque hay enfermedades raras, tratamientos raros, difíciles de diagnosticar este grupo de pacientes, pero cuando uno lo diagnostica también tiene que poder acceder a tratamientos que no son tratamientos que uno consiga normalmente en una farmacia o que prescriba cualquier médico, son fármacos que en algunos casos no siempre tienen un costo más elevado de lo normal y que el acceso significa no por el costo, sino llegar a ese fármaco o ese tratamiento muchas veces no es lo más fácil. Pero sí creo que en nuestro sistema de salud, en algunos casos puntuales, está preparado para darle soporte a aquel paciente. Imagínate que son pacientes que vienen durante muchos en general buscando una explicación de sus síntomas y cuando uno le dice, bueno, sí, tenés esta enfermedad y es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad que no es que la tiene el vecino, ni la va a tener el compañero del colegio del chico o lo va a tener el amigo del padre. Son enfermedades huérfanas o enfermedades que difícilmente uno se pueda ver reflejado. Entonces, creo que por eso te hablaba del sistema de salud en su conjunto, no solamente los médicos. Y en la mayoría de los casos podemos tratar de ver que el sistema puede dar contención en todo sentido a este grupo de pacientes. ¿Sería bueno adoptar algún tipo de política pública específica? Sí, claro. En distintos países del mundo, no solamente las sociedades científicas que pueden llegar a ayudar básicamente a la detección, sino la asociación de pacientes. Muchas veces lo que nos sirve a nosotros, por ejemplo, es que una enfermedad poco frecuente, no sé, en niños, por darte un ejemplo, distintos padres y madres de esos niños enfermos se junten y traten de hacer fuerza en distintos tipos de acciones de ir y tratar de que se legisle una ley para ese tipo de enfermedad, que se consiga la medicación lo antes posible, que se consigan junto con las sociedades científicas campañas de detección masiva de este tipo de enfermedades. Entonces creo que hay que trabajar en conjunto. Sí. Lo estamos perdiendo, hay que trabajar, Pablo. ¿Nos escuchás vos? No el médico en forma individual, sino las sociedades científicas. Bien. Sí, ¿escuchan? Sí, estamos con algunas dificultades, así que por supuesto... ¿Me escuchás, Martín? Sí, pero estamos con algunas dificultades. A ver, ahí si querés completar la respuesta, ahora te escuchamos bien. Sí. Te decía, Martín, que estos tipos de enfermedades tienen que ser abordadas de distintos tipos de grupos, no solamente las sociedades científicas, los grupos de ayuda a pacientes o familiares de pacientes que sufren de esta enfermedad, el gobierno, las prepagas, el sistema de salud, las obras sociales. O sea, tenemos que trabajar en conjunto para poder darle soporte a este grupo de pacientes. Pablo, te agradezco muchísimo, la verdad que muy interesante para conocer algo que justamente no tiene demasiada información, demasiada difusión. Por eso es muy importante empezar a interiorizarse en estas situaciones tan delicadas. Te mandamos un gran saludo y te agradecemos. Gracias, Martín. Buenas tardes.